buenas noches. El país está viviendo otra crisis de violencia y los políticos, en lugar de dar respuestas, se están dedicando a apuntar el dedo hacia otro lado. El presidente López Obrador está convencido que los hechos se han magnificado porque existe una especie de complot de sus adversarios conservadores para perjudicar al gobierno. Por otro lado, desde la oposición se escuchan voces asegurando que los actos de intimidación a la población civil que ocurrieron en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Michoacán fueron orquestados por el gobierno federal para justificar la militarización de jure de la Guardia Nacional, que ya lo está de facto. Y para debatir este tema, una vez más, vamos a hablar del tema de la violencia y lo que está ocurriendo y si hay algo nuevo que analizar. Saludo a Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando a ver si llega Carlos Bravo Regidor. Seguro anda en el Covadonga echándose unos drinks. Pero bueno, empecemos contigo. ¿Cómo ves, Paula Sofía Vázquez? Bueno, yo creo que la jornada que se vivió este fin de semana sí ya se acerca mucho a la definición más sencilla de terrorismo. Ese es uno de los debates. Un montón, actos ejecutados contra una población civil con el objeto de sembrar terror e intimidarla. O sea, creo que la definición como más plana sí lo cumple. Sí. O sea, sí estamos viendo una violencia que ya va mucho más allá de pensar en la justificación tradicional de es que se matan entre ellos, ¿no? O sea, creo que fue un ataque a establecimientos comerciales, a automóviles privados, que poco, o sea, ya no cabe dentro de esas justificaciones, ¿no? El gobierno dice que más que actos de terrorismo son actos de propaganda porque le están pegando duro al crimen organizado y están reaccionando con estos actos de propaganda. Esa justificación se la escuchamos a Calderón 5 o 6 veces. No, bueno. Se la escuchamos a Peña 2. Sí. Es que vamos ganando y entonces como vamos ganando están molestos y estas son las reacciones frente a el desmantelamiento del crimen organizado. Estamos rompiendo células, creo que ya hemos escuchado esa explicación muchísimas veces. Bueno, y está la otra explicación que es la que yo mencionaba en la introducción, Gibran, del presidente de que es un complot. Es un complot, de que los medios estamos magnificando esto, ¿no? Por cierto, más que los medios, pues yo esto lo seguí en las redes sociales, ¿no? Pues hoy en día eso sale luego y todo el mundo trae una cámara y todo el mundo empieza a filmar, en fin. Y lo que vimos sí fue realmente pues de mucha preocupación, ¿no? Fue mucha preocupación. Se sentía, además, en algunos de los sitios. Yo hago mi camino carretero hacia el norte cada semana por ahí, por Apaseo, Celaya, todo eso. Y la verdad es que entre el despliegue de la Guardia Nacional y el despliegue de fuerza de algunos de los grupos delincuenciales que yo no sabría identificar porque estaban ahí claramente. Sí, hubo ¿los viste? Yo los vi, sí, claro. Sí. Un ambiente de zozobra en la población, yo creo que muy justificado, de tal manera que a mí me pareció muy acertado lo que dijo primero el presidente López Obrador, cuando condenó los dichos de Ricardo Alemán, creo que eran. Sí, de Ricardo. Pues es una tontería pensar que el gobierno federal orquestó todo esto para justificar. Además, se le atribuiría un poder de planificación que el gobierno federal no ha demostrado en otras áreas. Pero fuera de eso, es una tontería. Pero lo que me sacó de onda es que después de eso, el presidente presentara en la conferencia matutina de prensa la versión opuesta en un video donde una señora decía, es que la oposición tiene amigos que son narcopolíticos, los narcopolíticos hacen esto para desacreditar al gobierno federal. Tan errada una como la otra explicación, me parece. Nada más con una diferencia, Gibran, ¿no? O sea, el tuit de Ricardo Alemán, de hecho, quien lo hizo grande fue el presidente al presentarlo en la mañanera, ¿no? Y quien presentó a esta mujer, que por cierto tenía una foto de López Obrador de él atrás, pues, hombre, es una simpatizante, militante seguramente de Morena que está dando la versión oficial, ¿no? Porque dice el presidente, la señora explica muy bien este asunto. Les gustó a buena parte de las redes obradoristas. Son dos muy malas explicaciones. Por eso el presidente no adopta una de ellas para hacer la explicación oficial.
Lo que sí es cierto es que estamos ante algo que ya habíamos visto en los sexenios pasados. Y seguramente por eso estamos ante la misma explicación. Se va ganando, se está desmantelando a uno, está ganando otro de los grandes carteles u organizaciones criminales en el país y por lo tanto los que están en una posición de debilidad se expresan violentamente. Y quiero decir, puede ser que en los 3 casos haya sido así. Y llama mucho la atención, lo escribía Ricardo Rafael esta semana en Milenio, que el gobierno de López Obrador parece seguir el mismo guión de los gobiernos anteriores en cuanto a estrategia militar, ¿no? Que es favorecer la hegemonía de una de las organizaciones para pacificar. El presidente lo ha dicho incluso en voz alta. ¿Por qué en Sinaloa no hay tanto desastre, no hay tanta violencia? Bueno, porque ahí controlan unos y ya. Entonces, el modelo monopólico es el que genera menos violencia, ¿no? La narrativa se parece a la de los sexenios pasados, como dice Paula, porque la estrategia pues se parece también, ¿no? Y los resultados también. Y creo que lo triste es esto, que estamos cayendo de nuevo en la ilusión de que esa estrategia puede ser viable. Y digo que es una ilusión por 2 cosas. Uno, ya se intentó y cuando estaba pareciendo exitosa en el sexenio de Peña, se descompuso todo. Puede contar esa historia Eduardo Guerrero, que la ha contado varias veces aquí y en otros espacios. Y segundo, porque impide que desde el gobierno se vea lo que está sucediendo realmente en los territorios. La narrativa de carteles, plazas, rutas, igual a violencia, es muy limitada. Los agentes de la violencia son distintos y la economía criminal, que además está en muchos casos empalmada con la economía legal, tiene rumbos muy distintos y que dependen de arreglos locales. Totalmente. Entonces, aunque triunfara esa estrategia, la violencia no va a ceder. Nada indica que eso suceda. Carlos Bravo ya llegó del Covadonga, que estaba echándose unos drinks allí con nuestros amigos del Covadonga. Espero que venga bien servido, bien entonado. No, es que hoy es martes de reunión en el Covadonga. Sí, exacto, de democracia deliberada, ¿no? Pues sí, me adoran. Los martes. Bueno, aquí decía Paula hace unos minutos que ella sí considera estos actos como de terrorismo. Eso ha sido parte de la controversia, de la polémica. ¿Tú cómo ves? Mira, yo creo que es interesante el debate, pero no deja de ser al final un debate un poco conceptual o semántico. Sí, ¿no? Es cierto. Y a mí me gustaría más bien como tratar de hablar de, más allá de si le ponemos o no esa etiqueta, cuáles son las implicaciones, las consecuencias, ¿no? En efecto, pues desde un punto de vista, digamos, social, ¿no? En la medida en que estos actos producen terror, atemorizan a la población e incluso pueden llegar a tener el efecto de un clamor porque el ejército intervenga o por mano dura, pues sí se parece un poco al efecto que a veces tienen los actos terroristas, ¿no? Sin embargo, creo también como que si lo definimos como terrorismo, eso puede activar una serie de respuestas tanto a nivel doméstico como incluso a nivel internacional, que no creo que sea lo que estamos buscando cuando lo denominamos así. La ley patriota, por ejemplo. Pues en parte sí. O sea, desde luego que esto activa muchas cosas o el 29, que igual sí deberíamos de pensarlo. Bueno, pero eso sería otra cosa. El 29, hay que decirlo, es el 29 constitucional, que es estado de excepción, ¿no? Para que se quitan los derechos por cierto, humanos. Se apeló mucho al artículo 29 precisamente cuando se quiso crear la Guardia Nacional. Sí, correcto. Y se dijo, ¿por qué no utilizamos este recurso que ya existe en la Constitución? En lugar de hacer este adefesio de la Guardia Nacional, que en la Constitución dice que estaba sometido a mando civil, que administrativamente está sometido, pero en realidad sigue siendo otro cuerpo militar, ¿no? Sí. Más allá de la etiqueta de si terrorismo o no terrorismo, yo creo que estamos llegando a un punto en este sexenio donde ya es muy difícil mantener la simulación de que, 1, hay un rumbo sustancialmente distinto y 2, hay resultados distintos. Lo que se
promueve o lo que se presume como resultados se parecen en muchos casos a resultados que ya habíamos visto antes. Se aprendió a este capo, se decomisaron estas drogas, se tienen estas armas, cosas que hemos visto durante estos 15 años. Lo que es más ridículo, Carlos, es que yo sigo viendo que presumen decomisos de marihuana, decomisos de marihuana Sí. cuando del otro lado de la frontera ya es legal. Exacto. Dios Entonces, mío. Yo creo, digamos, Dulces con marihuana. Sí, los pelón pone ricos, ¿no? Exacto. o sea, yo creo que, pero ¿sabes qué? Es un momento, como decía Obama, ¿no? Este es un momento pedagógico, Sí. ¿no? Que sirve para hacer un corte de caja, y más en un momento donde el presidente está empujando con mucha fuerza ya la formalización de que la Guardia Nacional pase a control del Ejército, donde la discusión debería ser, me parece, la contraria. ¿Cómo hacemos para que esa promesa, que tenía mucho sentido en su momento, Sí. de que fuera con mando civil, se haga efectiva? Uno entiende que la situación ha cambiado, que en este momento es perfectamente sensato reconocer que es tal el poder de fuego y tal la fuerza territorial que tienen estas organizaciones en el territorio, que no hay otro cuerpo con cual enfrentarlos más que el Ejército, la Guardia Nacional, Eso la dice Marina. Eduardo, sí. Eso, digamos, es un principio de realidad. Sí. Pero de ahí a dejar de pensar que el Ejército es una medida de emergencia y que necesitamos tener un plan para eventualmente desmilitarizar, hay una gran diferencia. Hoy más que nunca, después de 15 años de militarización, está claro que de este hoyo no vamos a salir si seguimos cavando exactamente en esa misma dirección. A mí, ¿saben qué me da mucho coraje? Llevamos aquí en La Hora de Opinar más de 12 años. Ustedes no son de los que comenzaron, pero yo sí. Llevamos 12 años hablando de esto. Y como tú decías, las explicaciones son las mismas. Es que en voz del presidente López Obrador puedes poner verbatim lo que dijo Calderón, ¿no? O sea, él que dice que son diferentes, etcétera. Y a mí lo que me desespera, igual por cierto en el tema educativo, tengo que decirlo, ahorita vamos a hablar de la educación, es que no avanzamos. Y aquí sí, a diferencia de la educación, que va a ser un desastre para las siguientes generaciones, pero aquí lo que está en juego es la vida de cientos de miles de mexicanos, Paula. Entonces sí llega un momento en que ya, puta, qué desesperación, caray. Yo retomo tres cosas. La primera, el golpe de realidad, vamos a pararnos en la realidad en la que estamos. Sí. Y retomo. Vamos a parar en la realidad en la que estamos. Hace 10 años se dijo, ¿por qué no invocamos el 29 constitucional? Sí. ¿Por qué no admitimos que hay espacios del territorio donde ya no existe control efectivo del Estado, donde hay grupos que tienen suficiente poder, suficiente organización, suficiente todo, como para que nosotros los admitamos como combatientes? Que eso es un poco lo que te hace el artículo 29 constitucional, y que trae aparte un montón de previsiones internacionales de cómo lo debes de aplicar, ¿no? Y trae salvaguarda y trae se invoca el derecho humanitario. O sea, ahorita tenemos miles de desplazados adentro de nuestros territorios que ya no pueden vivir donde vivían porque los desplazó el narco y no se les reconoce nada, ¿no? La gente agarra sus cosas, se marcha, se va. No hay aplicaciones de derecho humanitario, no hay entrada de organismos internacionales de apoyo. O sea, sería aquí, más clara la ruta del 29 que la ruta actual. Por supuesto. Sí. Y aparte es una ruta que protege más derechos humanos. O sea, en esto pero que estamos estás pensando... exagerando. No, estamos pensando... La verdad, estás exagerando. Los medios conservadores... Los medios, seguro yo me informo mal, pero... hay gobernanza en el país, todo va bien. Es que les vamos ganando, a la suma de la desesperación Paula, también se suma que no es lo mismo el millón de muertos que llevábamos hace 12 años... o el no sé cuántos miles de muertos, a 12 años de guerra, porque llevamos 12 años de guerra. Sí. Y tercero, casi 400,000. Yo el otro día, desde que empezó en 2007, vamos por ahí de los 400,000. Medio millón de muertos. O sea, sí. Y la otra es, en este golpe de realidad, también creo que sí tenemos que avanzar del discurso de más allá de la guerra contra las drogas. Sí, o sea, totalmente. Lo que decía Gibran es clarísimo. O sea, el narcotráfico ya juega como un actor legal e ilegal. El crimen organizado o sea, ¿cuántos de los problemas que hubo este fin de semana fueron por derecho de piso? Sí, o sea, ya el derecho mucho. de piso ya es un cobro que todos los empresarios te dicen, yo tengo que calcularle de a tanto, porcentajes, no sé qué. Derecho de piso, extorsión, bienes raíces. En el negocio inmobiliario, en los negocios de automotrices. En Morelos, el crimen organizado controla el agua, el sistema de agua potable. El abasto de la comida, como vimos en Guerrero. O sea, creo que ya tenemos que pensar en una estrategia que vaya más allá de
decomisar pelones pone rico y agarrar gente en laboratorios de metanfetaminas. Sí. O sea, creo que esto ya es un tema Es más, yo te muchísimo diría más que, complejo. es más, yo les diría que esa debe de ser la prioridad, más que agarrar a los narcos que están produciendo drogas para Parar que la los violencia. consuman en Estados Unidos, por mí que se metan los Pero no creo gringos, que el sus pelón pelones, pone- pelos ricos, El pelón todo. pone rico no creo que fuera para allá, porque me han dicho que en California hacen mucho mejores cosas y más divertidas. Un ¿Quién te ha amigo. dicho eso? ¿Quién te ha Mis dicho amigos eso? marihuanos, a mí no me gustan, ¿no? Bueno, pero no me han importa. contado. Y bueno, a ver, y si los consumen en México, que los consuman en México, hombre, por favor. ¿Cuál A ver, es el una de las problema? grandes promesas de Hay esta que sexenio era que iban a legalizar. Hay que legalizar y regular las drogas. No, el problema es asesinatos, extorsiones y secuestros. Y ahora esta apropiación del narco de agencias gubernamentales para quedarse con el dinero. Gibran. Sí, es un problema en el fondo de economía política que alcanza a llegar, como todos los intereses, a tomar a los gobiernos que son más débiles ante, Sí. ante esas potencias económicas, particularmente los municipales. Yo creo que un territorio puede considerarse perdido cuando ya la Dirección de Seguridad Pública y la de Obras Sí, la están tomadas por el crimen organizado, ¿no? Exacto. Que manejan no solamente la venta de droga, sino el cobro de extorsiones en sus más diversas formas. Y por lo tanto, creo que el enfoque debería ser distinto de un enfoque, Sí. pues no sé si militar a secas, como el que se está haciendo. Y pensaba un poco en la experiencia de Coahuila, donde les comentaba, sí fue imponer una nueva soberanía, ¿no? Generar un escenario de soberanía con hegemonía de alguno de los grupos exterminando a algún otro. Eso desde luego que no se puede hablar en términos de respeto a los derechos humanos, es lo que han hecho en algunos casos, pero que implicó también desarticular una red de intereses económicos que implicó por lo menos cerrar todos los casinos, cerrar algunos yonques o talleres automotrices donde remanufacturaban autos, guardaban autos robados. Sí, lo que tú Es decir, dices es estos lo vasos logístico. comunicantes con la economía legal. Sí, que Claro. es También, básicamente claro, 100%. El lavado. El lavado. De lavados. de eso vive el crimen organizado y más en sitios estratégicos y fronterizos. Y nada de eso lo hemos visto. Sí hemos visto avanzar conforme pasan los años estudios localizados de cómo funciona el crimen organizado, por ejemplo, en áreas de Sonora, digamos, en conjunción con áreas de la economía legal como la minería, o en Guerrero, o cómo funciona en el desierto de Altar. Tenemos algunas radiografías de esos entramados locales, pero eso que ha avanzado muy poco a poco el conocimiento y sobre todo por la iniciativa de algunos estudiosos en particular, no se avanzaba en absoluto del lado del gobierno. Es que Parece que claro. no conociéramos nada nuevo. No, y que la narrativa no de se Calderón y de traducieron García cambios. Luna y plazas, Sí. rutas, carteles, ese fuera todo lo que hay Vamos una verdad ganando, irrefutable. entonces están reaccionando. Entre peor, mejor. Entre peor, mejor, exacto. Ahora, lo que tú dices es, todos estos casos los sabemos por investigaciones periodísticas, imagínate lo que debe de saber el Estado. O sea, bueno, quiero Ojalá. suponer Sí. que los Yo creo que órganos no. de inteligencia del Estado tienen mejor información que nosotros y saben lo que está pasando en distintos territorios, Es que Carlos. yo creo que, digamos, si vamos a partir de este golpe o este principio de realidad, la verdad es que hay un aprendizaje acumulado. No estamos empezando de cero. No, este sexenio no empezaba de cero, pero muchas de las políticas que se adoptaron sí le dieron la espalda al, si quieres, escaso, pero valiosísimo conocimiento, a las experiencias exitosas que había. Hubo lugares, Ciudad Juárez es el ejemplo paradigmático, pero Tijuana, incluso Monterrey, ¿no? Donde realmente la seguridad se salió de control y pudieron darle Sí, la vuelta, sí, ¿no? totalmente. Y entre esos aprendizajes, por ejemplo, hay uno que entre los especialistas creo que ya está muy asentado, pero lamentablemente en la conversión pública, ya no digamos en la política pública, no, que es la importancia de concebir el fenómeno, digamos, en su complejidad regional. De pronto hablamos de la estrategia, la política, y la verdad es que hay muchas violencias. Sí. Sí, en efecto, creo que es muy reduccionista suponer que solamente estamos lidiando con cárteles del narcotráfico. Daniel Innerarity, un filósofo español, dice que para buena parte de los problemas que enfrentamos hoy en día, hace falta una gran movilización cognitiva. O sea,
tenemos cambiar el chip. Pues sí, cambiar el chip, pero Ser a capaces de partir de perplejidad reconocer que la realidad que estamos enfrentando nos rebasa no solamente en cuanto a quizás nuestra capacidad de resolver el problema, pero incluso de concebirlo. O sea, yo creo que aquí, como decía, hay una oportunidad pedagógica precisamente para lo que decías, Leo. Si llevamos 12 años debatiendo el problema en estos términos y estamos donde estamos, probablemente esta sea una buena oportunidad para cambiar los términos de la discusión. No va a cambiar, pero no va a ver, seamos también realistas. Este presidente no va a cambiar nada. Bueno, pero Este afortunadamente, presidente quiere ganar la elección del 24 y se acabó. Afortunadamente el presidente no tiene el monopolio de la conversación. Existe el Congreso, existen los medios, ¿Sí? existe la sociedad civil. ¿Tú lo ves? O sea, te lo solo pregunto recuerda una honestamente. cosa. En 2009 fue precisamente el movimiento de víctimas y Sí. un par de acontecimientos muy traumáticos, Villas de Salvácar Sí. y los 72 migrantes en San Fernando, Sí, sí. que le dieron la vuelta a la conversación sobre la violencia y que obligaron al presidente Calderón a hacer ajustes. ¿Ves eso ahorita? En este momento no, Es que pero no me resigno a que sea imposible. Es que tenemos empresarios muy codos y muy interesados. Ajá. O sea, en otros lugares del mundo patrocinan a la sociedad civil Sí. para que pongan instituciones para pensar al país, para Sí, debatirlo sí, entre sí. ellos. Y aquí prefieren meterle dinero a tantos candidatos de este partido, Sí. a tantos candidatos de este, porque es lo que asegura mantener sus intereses intactos. Esa es la gran tragedia de la política mexicana. Bueno, y al gobierno no le gustan esas ONGs, Gibran. Por eso, pero es la minoría de lo que se hace. Sí. Lo que digo es que más que meterle a ONGs de ese tipo o de otro, los empresarios mexicanos prefieren apostar por el poder y por las campañas políticas que les aseguren mantener sus intereses intactos. Sí. No los vas a ver yendo a una batalla política donde tengan que enfrentar al poder con ideas. Pero fíjate, en los casos exitosos que hablamos, que son Nuevo León, Coahuila Nuevo y el León caso y de Coahuila, Tijuana. básicamente Nuevo León y Coahuila fueron un agente principal. Por eso, Los también en empresarios. Tijuana, por cierto. O sea, lo que estamos hablando es eso, ¿no? O sea, los empresarios dijeron o le metemos lana y nos involucramos o esto ya se lo cargó el pintor, ¿no? Sí, y la verdad es que esa iniciativa que a nivel nacional podría generar espacios de diálogo y de construcción, no sé, por ejemplo, a partir del asesinato de los sacerdotes jesuitas, Sí. pues no surge porque las prioridades de gasto de los empresarios mexicanos más ricos van a otro Pero lado. Pero también Gibran, no hay a ver, ningún ajá. clima de incidencia. O sea, honestamente, ¿para qué? No, por A eso ver, digo, hablando de ir a una- somos codos, ¿no? ir a Somos una codos. batalla política de ideas, Pero que estamos sería hablando es muy de somos- distinto. ¿Contra somos quién hay que codos. dar esa batalla? Somos codos. Le vamos a invertir algo que incida. No incide absolutamente. Pues no se En supone este que quieren gobierno ganar las elecciones. Pero en este gobierno hemos visto creo que cómo colocar- hasta las cosas más que en cualquier otro sexenio hubieran sido escandalosas, topan con pared. Sí. Investigaciones de desvíos de recursos, o sea, la investigación del Tren Maya, todo topa Entonces, con pared. Pero culpa de la entonces, ¿qué? ciudadanía. Ya tiramos No, la... evidentemente no. O sea, es Pero que, decir, es que lo que no estás le diciendo es inviertan a correcto, esto. pero No. entonces ya... pues Pero ya. No, pero no, lo que está pero diciendo Paula es decir, ¿por qué atribuyamos no? bien la responsabilidad. O sea, yo te concedo lo que es de los empresarios, pero no depende nada más de ellos. Y eso que está diciendo que deben hacer, ¿contra No, pero- quién deberían hacerlo? Es lo que estás diciendo tú. ¿A quién le abre la puerta a los empresarios para esto? ¿Quién mete la otra parte de la lana? ¿Quién cumple con su responsabilidad constitucional de proveer seguridad? En estas cosas, ok. Pero eso lo escuchamos Ok, todo el no, tiempo en la pero prensa, ok. en todo, eso está. Existen La cosa es todas estas cómo investigaciones. construyes A ver, algo. que termine, Paula. Existen todas estas investigaciones. Ya no estamos pidiendo que hagan nada nuevo. Tenemos todo este expertise. ¿Alguien lo está aplicando? No le tienes que meter dinero, es que agarres y digas, esta cosa que hicieron, este informe la análisis, política, claro. este análisis padrísimo, de este análisis vamos a traer a estos mismos especialistas y los vamos a traducir esto en política pública. Pero yo creo Tampoco que, está pasando. a ver, más allá de los empresarios, que insisto, Gibran tiene razón. Sí, ¿no? sí, O sea, no, de acuerdo, nadie de acuerdo. discute. Pero más allá de eso, también tiene que haber una movilización social. O sea, No, la de sociedad, en Estamos los lugares pasmados. donde pasó esto Estamos últimamente, ¿no? O sea, Jalisco, en Guanajuato, debe de reaccionar de alguna manera. No, pero la gente también caray. está muy asustada, Leo. No. O sea, no estamos en el Bueno, mismo ese es 2009, cierto, también donde tienes razón. hubo esa Sí, movilización. también. El movimiento de víctimas También. hizo una Sí. caravana que recorrió todo Sí. el país. Pero Hoy no otra habría esas condiciones. Y el gobierno, o sea, con todos los asegúnes que el gobierno escuchó. O sea, yo creo que también en este momento estamos en un ambiente alérgico a la exigencia y donde cualquier exigencia, cualquier demanda, cualquier protesta, inmediatamente es descalificada
como conservadora, como golpeteo político. O sea, yo creo que ahí también tenemos que habérnoslas con que si con este gobierno no se va a poder porque el presidente no se mueve, entonces hagamos, digamos, responsables, llamemos a cuentas a quienes quieren gobernar después. Pero ahí está, es muy interesante porque otra vez regresamos al sexenio de Calderón, a cosas que hemos escuchado del sexenio de Calderón, que es, ¿a dónde les duele más a los políticos que los castigues? En las elecciones, en las urnas, en los votos. Y ahí empiezan, no, es que no es responsabilidad del gobierno federal, es responsabilidad del gobierno estatal. No, es responsabilidad del gobierno municipal. No, es responsabilidad del gobierno federal. Puta, desde Calderón venimos escuchando ese discurso de que quien tiene la culpa es el de enfrente. Sí. No, a ver, ¿quién tiene responsabilidad de lo que pasó en Jalisco? ¿El gobierno federal? Todos. ¿O el gobierno de MC en Jalisco? Todos son ¿O los gobiernos coordinadas. Municipales? ¿Quién tiene la responsabilidad? Una cosa respecto a esto. Yo creo que en el momento en el que se ha argumentado por militarizar el combate contra el crimen organizado, hay un reconocimiento implícito de que las capacidades no están ni en los municipios ni en los estados y que es solamente la federación la que puede hacerse cargo, pues, porque de otro modo, entonces, ¿cómo justificas estar metiendo al ejército? Otra vez, perdón, pero te equivocas ahí, con todo respeto, te lo voy a decir, porque sacando los casos de Nuevo León, de Coahuila y de Tijuana, fueron policías estatales y pero locales. Con apoyo federal. Bueno, claro, solos. Con apoyo federal, muy importante. Pero no fue la militarización, ¿eh? Bueno, no sí fue... militarizaron a las policías locales. Bueno, está bien, pero fueron policías estatales. Pero se asumió como una solución de compromiso, de momento, de emergencia. Es que este es el tema. Sí. Estamos normalizando la emergencia. Y asumiendo que la medida de emergencia ya va a ser lo que nos va a resolver las cosas en largo plazo. Llevamos 15 años así y sabemos que eso no pasa. Bueno, también les recuerdo, parte de la discusión que hemos tenido aquí en Es la Hora de Opinar, que hubo una iniciativa para hacer 32 policías estatales. Sí. Y la oposición no pasó, por el PRI, por cierto, ¿no? En su momento. ¿En qué año fue esto? Fue con Peña, si no me equivoco. No, pero era la oposición la que quería Calderón o Calderón, no sé. Mira, han pasado tantas cosas que sin una policía federal, que sin 32 estatales. El tema, y por cierto, eso me lleva a otro. También el Congreso es responsable en esto. Por supuesto. Y el Poder Judicial, ni se diga. Hombre, el sistema de justicia colapsado. Siempre que hay grandes cambios en los estados, Leo, porque hay una fractura entre las élites. Sí. La verdad es que aquí las élites económicas han mostrado una extraordinaria unidad, aunque de discurso estén criticando al gobierno de ahora o al de ayer. Yo creo que la oligarquía mexicana está muy contenta porque se sigue volviendo más rica cada vez, aunque el país esté incendiado. Creo que hasta que no haya un involucramiento o una división auténtica de esas élites, no ONGs de Claudio X González que van a hacer su parte del show. Una auténtica división de esas élites, una resolución por la paz. En este país va a haber muy pocos incentivos para que las fuerzas políticas se alineen con esa agenda. Pero esa oligarquía, aunque está muy bien cuidada, por ser, porque todos tienen una serie de guaruras y camionetas blindadas y viven en verdaderas fortalezas, tampoco les conviene económicamente tener incendiando al país. No los les conviene. 10 o 20 más ricos del país se siguen haciendo más ricos cada día. Y les vale lo que ¿Y dónde quedó la pasando? Cuarta Transformación, querido Gibran? Se tiene que hacer. Cada vez le hace más falta a este país. Bueno, muchas gracias, señores. Gracias. ¿Te das cuenta que hoy vino de morenista? Como viene del Covadonga. Pluralismo. Y Gibran viene del verde. Ay, listo. Gracias, Paula. ¿Vienes azul? ¿Tú vienes azul? No, sí, pues sí. Te autotroleaste, Leo. Sí, ahora sí que el boomerang. Exacto, ya no vuelvo a decir Karma. nada. ¿Quién sabe quién es el que peor sale? Creo que es Sí. Súper sí. Me pasaron a afectar Gracias, más. Carlos, Gibran, Paula, un gusto como siempre. Vamos a hacer una breve pausa, oiga, y vamos a regresar con otro tema que va y viene y cada vez hay más deterioro desesperante, el tema de la educación. Hay una nueva secretaria de Educación, voy a platicar de eso con Marco Fernández en un momento más.